Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 150, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 1, el espiritualismo, 681, el espiritualismo en Inglaterra. La consideración de la filosofía inglesa ofrece amplia materia para desmentir el pretendido carácter nacional de la filosofía del siglo XIX y para restar legitimidad a todo tratado que intente dividirla o coordinarla por naciones. De hecho, dicha filosofía siempre se ha alimentado preferentemente de su propia tradición, y solo de vez en cuando se ha dejado penetrar y estimular por la que puede ser considerada como la más robusta o al menos la más poderosa filosofía del continente, la alemana. A pesar de ello, la filosofía inglesa presenta los mismos rasgos típicos del resto de la filosofía europea y aparece en todas sus fases como solidaria con esta. Ya hemos visto que tuvieron representantes en Inglaterra el tradicionalismo espiritualista, fundado en la metafísica de la revelación, y el positivismo espiritualista, fundado en la metafísica de la evolución. Manifestaciones igualmente características tuvo en Inglaterra el espiritualismo contemporáneo, fundado en el principio de la conciencia y defensor de la espiritualidad de la persona y de la trascendencia de los valores. Entre las más notables manifestaciones de este espiritualismo figura la obra filosófica de Arturo Jaime Balfour, 1848-1930, político y autor de escritos filosóficos destinados a la defensa de la espiritualidad religiosa. Defensa de la duda filosófica, 1879, Las bases de la fe, 1895, Decadencia, 1908, Problemas sobre la crítica y sobre la belleza, 1909, Teísmo y humanismo, 1915, Teísmo y pensamiento, 1923. Balfour polemiza contra el positivismo naturalista en nombre de los derechos de la conciencia, que ve atestiguados y expresados en las exigencias de la vida moral. El punto de partida y el fundamento de su investigación es el sentido íntimo individual. Considera que toda actitud humana y todo saber, comprendida la ciencia, debe admitir una cierta armonía entre este sentido íntimo y el universo del cual el hombre forma parte. Esta armonía es algo menos necesaria que la conexión existente entre las premisas y la conclusión, pero es más estable y permanente que la relación existente entre una necesidad y su satisfacción. Que no tenga la fuerza lógica de la primera es cosa ya admitida, o mejor, concedida. Que no tenga el carácter accidental, fluctuante y puramente subjetivo de la segunda es cosa que es menester, asimismo, reconocer como verdadera. En efecto, la armonía pedida no está entre las fugaces fantasmagorías del individuo, ni entre las verdades inmutables del mundo invisible, sino entre las características de nuestra naturaleza que reconocemos en nosotros, sino como algo necesariamente más fuerte, ciertamente como algo más elevado, y si no siempre como la cosa más universal, sí como la más noble. En nombre de esta armonía, Balfour niega la legitimidad del naturalismo, que está en oposición con el sentido íntimo de la conciencia. Si el naturalismo fuese verdadero, o mejor, si encerrase toda la verdad, la moral se reduciría a un simple catálogo de preceptos utilitarios. La belleza a la ocasión accidental de un placer efímero, la razón al tránsito oscuro de una serie de hábitos no considerados a otra. Todo lo que confiere dignidad a la vida, lo que hace estimables los esfuerzos, caería para desaparecer bajo el resplandor despiadado de una teoría semejante, y hasta la curiosidad, la más intrépida de las pasiones más nobles del alma, debería perecer bajo la convicción de que ni para esta generación, ni para las que tengan que venir, ni en esta ni en otra vida, se romperá enteramente el vínculo por el cual la razón, no menos que el apetito, es mantenida en esclavitud hereditaria respecto de nuestras necesidades materiales. Pero el naturalismo, negador de la conciencia, no debe confundirse con la ciencia, la cual no tiene, ciertamente, la misión de negar la realidad de un mundo que nos es revelado por la percepción de los sentidos y la existencia de un Dios que puede ser conocido, aunque solo sea imperfectamente por quienes le buscan con ardor.
La ciencia únicamente dice, o debería decir, que estas son cosas que están fuera de su competencia, que deben tratarse ante otros tribunales y por jueces que apliquen otras leyes. Por otro lado, Balfour polemiza igualmente contra el idealismo, que identifica al hombre con Dios, o por lo menos hace de él una manifestación necesaria de Dios. No se explicaría, observa, en tal caso, el carácter contingente y finito del hombre. En el testimonio de la conciencia se funda la fe religiosa, la cual es un auxilio indispensable de la acción moral. Y la fe no puede adoptar más que la forma del teísmo, ya que Dios no puede ser considerado como un lejano arquitecto del universo, sino como partícipe de los sufrimientos humanos y como una ayuda eficaz para superarlos. La polémica contra el naturalismo domina en teísmo y humanismo, y en teísmo y pensamiento. Los valores espirituales no pueden ser producto accidental de una evolución mecánica. Suponen la acción de Dios, como la obra de arte supone al artista. Si Balfour desarrolla su espiritualismo, sobre todo en polémica contra el naturalismo, lo desarrolla en polémica contra el coetáneo idealismo hegelinizante Andrés Z. Pringle Pattison, nacido en 1856. La obra más conocida de Pringle Pattison es la que se titula La idea de Dios a la luz de la reciente filosofía, 1917. Otros escritos notables son El desarrollo desde Kant a Hegel, 1882. La filosofía escocesa, 1885. Hegelianismo y personalidad, 1887. Dos conferencias sobre el teísmo, 1897. El puesto del hombre en el cosmos, 1897. La idea de la inmortalidad, 1922. Para Pringle Pattison, la conciencia absoluta de que hablan Green y Bradley es una abstracción lógica hipostatizada. El error de los idealistas es confundir la ontología con la gnoseología. Si en gnoseología, que es la ciencia de las representaciones como símbolos o signos de la realidad, todo dualismo es inconcebible, en ontología, en cambio, inevitable el dualismo entre la conciencia individual y el mundo transsubjetivo. Además, la psicología se distingue de la ontología y de la gnoseología, y es precisamente a ella a la que se exige ese testimonio de lo absoluto, que es fundamento de la religión. En efecto, la conciencia moral y religiosa nos da un conocimiento, por lo menos parcial, de la vida divina, y también la certeza de que las posibilidades del pensamiento no pueden exceder la realidad del ser. Nuestras percepciones de lo ideal, en su estadio superior, revelan una perfección real, en la que está unificado todo lo que hay en el corazón de los hombres y aún lo que es más que esto. Pero la experiencia interior, que revela al hombre la realidad de Dios, revela también su trascendencia. La trascendencia no significa que Dios y el hombre sean dos realidades recíprocamente independientes. Dios no tiene sentido para nosotros fuera de la relación con nuestra conciencia y con los espíritus que nos son afines en su búsqueda. La trascendencia implica una distinción de valor y de cualidad, no una separación ontológica, y expresa solamente la infinita grandeza y riqueza de la vida divina comparada con las criaturas finitas. Pringle Pattison cree que Dios puede ser concebido como una infinita experiencia, que se manifiesta parcialmente y actúa en la experiencia finita de los hombres, pero que no se agota en ella. La deidad no preexiste al mundo, sino que vive en él y para él, como el mundo finito vive solo para la deidad y en la deidad. Dios vive en el continuo don de sí mismo. ¿Cómo pueda luego conciliarse la realidad de Dios con la individualidad e independencia moral de las personas finitas? Es, según Pringle Pattison, el misterio último, oculto, pero no explicado por la palabra creación. Y es un misterio que deberá necesariamente seguir siéndolo, porque explicarlo significaría para el hombre trascender las condiciones de su individualidad y rehacer efectivamente el proceso de la creación. El interés religioso predomina en los libros de Clemente C.J. Webb, 1865. Los problemas de la relación entre el hombre y Dios, 1911. Estudios de historia de la teología natural, 1915. Teoría global de la religión y del individuo,
1916. Dios es personalidad, 1919. Personalidad divina y humana, 1920. La filosofía y la religión cristiana, 1920. Esbozo de una filosofía de la religión, 1924. Webb cree que la filosofía de la religión debe tomar como punto de partida la experiencia religiosa y que la experiencia religiosa consiste en la certeza de una relación personal con Dios. Pero como objeto de la conciencia religiosa, Dios no puede ser concebido como el absoluto impersonal de que hablan los idealistas. Solamente la forma de la personalidad espiritual justifica y apaga las exigencias del corazón y la necesidad de la humildad religiosa. Como persona, Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente. Es inmanente en cuanto está presente en la naturaleza y en la historia. Es trascendente en cuanto es superior a una y a otra, y alimenta con fuerzas siempre nuevas la vida religiosa del hombre. En cuanto es experimentado por el hombre en la conciencia religiosa, Dios es distinto del hombre. Pero esta misma experiencia está incluida en la vida divina como elemento constitutivo suyo. Jaime Ward, 1934-1925, autor de numerosos escritos de psicología introspectiva y de un tratado de psicología, Principios psicológicos, 1918, ha desarrollado su concepción espiritualista del mundo, en antítesis con la naturalista, en 2 cursos de Clifford Lectures, Naturalismo y Agnosticismo, 1899, y El reino de los fines o Pluralismo y Teísmo, 1911. Según Ward, el naturalismo y el agnosticismo cometen el error de reducir la experiencia a su contenido objetivo y de descuidar completamente su aspecto subjetivo y vivido. En este aspecto, la experiencia, en su totalidad, se manifiesta como vida, autoconservación, autorrealización y muestra su estructura central no en el conocimiento, sino en la voluntad. No es el contenido de los objetos, que el sujeto no puede alterar, lo que les da su puesto en la experiencia, sino su valor positivo y negativo, su carácter bueno o malo, que hace de ellos fines o medios para la vida. El mismo concepto de la naturaleza como sistema de leyes uniformes encuentra su fundamento en lo que nosotros mismos somos como individuos autoconscientes y libres. La unidad de la naturaleza es la contrapartida ideal de la unidad actual de cada una de las experiencias individuales. Es un ideal hacia el cual damos el primer paso cuando empezamos las relaciones intersubjetivas y el razonamiento, y al cual nos vamos aproximando cada vez más a medida que la ciencia ocupa el puesto de la mitología y la filosofía el de la ciencia. Ward tiende, por esto, a identificar el concepto de naturaleza con el de historia. Tanto en la naturaleza como en la historia, debemos descubrir la acción de una multiplicidad de seres psíquicos, de mónadas, en grados diferentes de desarrollo y dominadas todas por la tendencia a la autoconservación. El orden y la regularidad del mundo no son un presupuesto de esta multiplicidad de mónadas, sino más bien el resultado de su coordinación progresiva. Las leyes naturales solo son la mecanización de la actividad finalista originaria de las mónadas. Este pluralismo monadológico supone, como Leibniz había visto, un teísmo. Y el teísmo implica que Dios se limite a sí mismo en la creación de las mónadas, ya que una divinidad que no considera libertad a la criatura no sería una divinidad creadora. Ciertamente, la única prueba posible de la existencia de Dios es, como Kant había sostenido, la que se funda en la vida moral, y por esto mismo cae dentro del ámbito de la fe, no del saber. Pero entre fe y saber no hay oposición ni dualidad. Lo que sabemos, debemos también creerlo, y sin fe no se puede vivir ni obrar. La doctrina de Ward es una de las más límpidas y equilibradas exposiciones de los temas fundamentales de todo el espiritualismo contemporáneo.